La siguiente serie de videotutoriales abarca el tema de filtro de reducción de ruido, y para ello desarrollaremos un ejercicio compuesto de 6 diferentes casos. Esto es lo que estamos viendo aquí en pantalla. El ejercicio está disponible, el ejercicio y los tutoriales, dentro de actividades de semana 10. Van a encontrar que hay 6 archivos y varían según el grado de ruido que contienen, entre leve, medio y severo. Para demostración y que ustedes también puedan practicar y irse ejercitando con la herramienta, voy a resolver el caso 1, 2 y el número 3 para que podamos ver diferentes situaciones de ruido. Y una vez que ustedes han practicado con eso, hacen esos 3 también, ¿verdad? Practican con eso, guardan sus archivos, esos hay que subirlos también. Y luego ya quedan listos ustedes para que de forma independiente resuelvan el número 4, 5 y 6. Entonces, en resumen, hay que hacer los 6. Yo les ayudo a resolver con videotutoriales el 1, 2 y 3. Y el procedimiento y técnicas que ustedes aprendan en esos 3 casos, pues pueden aplicar a los otros casos que vienen. Sí les adelanto que algunos parámetros de las herramientas y los controles del filtro hay que acomodarlos para cada caso usualmente. Cada caso es diferente, ¿verdad? Entonces, una configuración que yo utilice, por ejemplo, en uno de ellos, no necesariamente me va a funcionar en otro caso. Hay que ajustar el filtro para cada caso individual. Bueno, entonces vamos a resolver los primeros 3. Vamos a pasar aquí a Audition. Ya tengo organizada aquí una carpeta. Les recomiendo que hagan lo mismo. Hacen una carpeta. Le pueden poner de nombre ejercicio reducción de ruido o algo por el estilo. Y guardan en ella, o descargan, mejor dicho, los 6 archivos. Otra cosa que les voy a mencionar importante es que no vamos a utilizar la sesión multipista para este caso. Y una de las razones es porque el filtro de reducción de ruido, el que vamos a usar, porque hay varios, pero el que vamos a usar específicamente para estos casos, no está disponible en modo multipista. Ese filtro, esa herramienta, procesa exclusivamente de forma destructiva. Entonces, por eso no se puede hacer en modo multipista. Tiene que modificar el archivo por fuerza. Entonces, solo se los menciono para que no se vayan a confundir y no vayan a crear una sesión multipista de manera innecesaria. Voy a importar los primeros 3 y voy a dividir los tutoriales. Este primer tutorial es para el número 1, que es ruido leve. El siguiente tutorial va a ser un video separado. Va a ser para el número 2, el cual voy a resolver un poco más rápido. Y el tercero va a ser otro tutorial aparte para el ruido severo. Entonces va a ser una serie de 3 tutoriales. Este primer tutorial vamos a resolver el ruido número 1, que en este es un caso leve. Un ruido que se considera leve en cuanto a que no es muy intenso, no es muy fuerte. También anticiparles que tengan paciencia. Este primer tutorial pueda que sea un poquito más extenso de lo deseable, ¿verdad? Pero la razón es porque tengo que ir explicando varias cosas. Ya en los otros 2 tutoriales, pues que ya vamos a conocer un poco más de los parámetros a utilizar, pues vamos a poder ir un poco más rápido y esos videos van a ser un poco más cortos. Bueno, empecemos con el primero. Doble clic izquierdo. Y aquí tenemos un caso. Estos son casos genuinos, ¿verdad? No son algo a lo que yo le haya agregado ruido de forma artificial, aunque se podría para fines de demostración y fines académicos, pero estos son casos grabados, algunos en la universidad, dentro del CAM incluso. Tal vez se sorprenderán que el estudio de grabación no es perfectamente aislado, depende las actividades que se estén desarrollando en el entorno. A veces se logra colar algo de ruido. No es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, aquí el primer caso es un doblaje de un personaje de Barbie de Toy Story. Si ustedes pues conocen Toy Story, están los varios juguetes, ¿verdad? Y entre ellos está Ken y está Barbie. Entonces, esto fue de unos chicos de un curso de producción sonora. No la confundan con técnicas de producción sonora, es otra, para la orientación audiovisual de la carrera de comunicación y publicidad. Y ellos eligieron hacer un cortometraje de Toy Story cuando van, no sé si lo han visto, es un corto aparte de las películas grandes,
que se llama algo como Vacaciones en Hawái. Entonces, entre ellos, pues se hizo un casting, ¿verdad? Se reunieron varias personas para hacer las voces, hicieron el doblaje y todo eso. Y aquí estamos, el caso número 1 que tenemos aquí es un fragmento de la actuación de doblaje o actuación de voz de una de las personas que estaba, una de las muchachas que estaba haciendo el personaje de Barbie. Y esta es la grabación original. Vamos a escucharla. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ken no sabe que lo sé, pero aquí es donde íbamos a darnos nuestro primer beso. Ok, si vieron que apareció ahí un pequeño mixer en pantalla, ignoren eso, nada más es mi monitoreo, no debería de afectar el audio que ustedes están escuchando en el tutorial. Bueno, entonces, si lograron apreciar y si cuando ustedes escuchen el archivo, ¿verdad? El audio, van a notar que hay una contaminación de ruido a lo largo de la duración completa del archivo. Específicamente son voces que se escuchan al fondo. Y esto, pues, supongo que de repente, a pesar de que la persona que estaba haciendo doblaje estaba en el cuarto, en la cabina de grabación donde está el micrófono, en la otra cabina, que es la cabina de control, probablemente había algún grupo de personas y probablemente estaban platicando, ¿verdad? Y el doblaje se estaba grabando, me parece a mí, posiblemente con algún micrófono de cierto grado de sensibilidad y pues como ahí las paredes, la división no es la ideal todavía, las puertas no tienen sello hermético y todo eso, pues logra colarse algo de ruido. Y afortunadamente no es muy extremo y se puede mejorar. Incluso podemos quizá eliminarlo casi por completo a un grado que quede completamente inaudible. Porque si dejamos esto así, cuando lo integramos en una producción, especialmente si de repente lo vamos a procesar con otras cosas, como por ejemplo compresores, que también vamos a cubrir ese tema aparte, ¿verdad? Pero los compresores, depende cómo sean configurados, pueden producir o pueden hacer que sonidos leves incrementen de volumen. Y cuando tenemos audio contaminado, ese ruido puede hacerse más obvio y más molesto. Entonces, lo conveniente es tratar de limpiar lo mejor que podamos este tipo de casos. Bueno, vamos a comenzar entonces ya hicimos un reconocimiento del ruido y vamos a comenzar con las opciones que tenemos. La primera, y tal vez muchos tal vez pensarán, bueno, escucho ruido aquí, escucho ruido aquí, escucho ruido aquí. Algo que podríamos hacer es, por ejemplo, si yo selecciono esta área y me voy aquí al menú Effects o Efectos, hay una opción que dice Silence o Silencio. No lo confundan con insertar silencio cuando ingresamos una cantidad de espacio adicional, ¿verdad? Esta otra opción que se llama Silence aquí en el menú de Efectos, lo que hace es que reemplaza lo que esté seleccionado, lo que esté dentro del área blanca, lo reemplaza con puro silencio. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar esta porción de ruido, usar efectos aquí, Silence, y elimino el ruido que estaba ahí. Vamos a probarlo. Nada, ¿verdad? Completamente limpio. Y esto funciona bien en ese tipo de casos. Voy a dar Control Z porque no es el método que vamos a usar en realidad, pero quería mostrarles eso para que no vayan a confundirse cuál es el método a utilizar. Por ejemplo, ¿en qué casos podríamos utilizar este método de Silence? Si tienen sonidos aislados, ruidos aislados que no estén simultáneos mezclados con la voz o cualquier señal que hayan grabado, que estén grabando. Por ejemplo, de repente el locutor o el actor de doblaje golpeó por accidente el pedestal del micrófono con el zapato y se escucha por aquí un golpe. Pero si está aislado, por ejemplo, si fuera este de acá, podremos limpiarlo así, con la opción de Silence, ¿verdad? Y eso estaría perfecto. Pero en este caso, el ruido no ocurre nada más en estas instancias en las que no está hablando pues la persona que estaba haciendo doblaje. El ruido que escuchan de fondo continúa a lo largo del diálogo. Están mezclados.
Y ahí no podemos aplicar la opción de silence porque inevitablemente nos llevamos también de encuentro la voz. Vamos a dar control Z, regresar todo como estaba originalmente, ¿verdad? Ahí está el ruido completo y el diálogo completo. Entonces lo que necesitamos es una herramienta que pueda distinguir entre ruido y no ruido para que pueda extraerlo, no solo de las partes donde no hay voz, pero que pueda separar de aquí y tratar de remover el ruido sin tocar la voz. Ahora, eso pues va a depender del tipo de ruido y la intensidad de ruido, porque los filtros, a pesar de que estamos en tiempos de tecnología, digamos, avanzada, todavía hay ciertas cosas que no son perfectas y tienen sus limitaciones también los filtros. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a utilizar un filtro llamado reducción de ruido, precisamente. Está aquí en el menú, Effects. Luego buscan Noise Reduction en inglés, o en español va a decir reducción de ruido. Y del submenú, que tienen varias opciones, aquí son diferentes herramientas para limpieza de diferentes tipos, pero el que nosotros vamos a necesitar, y es bastante poderoso, es este que se llama Noise Reduction Process. Este es el que nos va a ayudar a tener acceso a donde está la voz para que pueda bajar o remover el ruido que está combinado con la voz. Los otros filtros son para otras cosas, ¿verdad? Entonces aquí de su menú eligen Noise Reduction, dice Process entre paréntesis o reducción de ruido procesar. Entramos al filtro y aquí tienen una pequeña ayuda. Dentro de este recuadro aparecen estos 3 pasos. No son los únicos 3 pasos, pero son los 3 pasos iniciales. Y lo importante de esto es que tienen que hacerlo en orden. Si hacen algo en orden equivocado, van a tener problemas o van a dañar. Van a obtener el resultado que no buscan con el audio. El primer paso que nos dice aquí es seleccionar una porción del audio que solamente contenga ruido. Bien importante, solamente contenga ruido. Ya voy a hacer estos pasos, ahorita solo se los voy a resumir. El segundo, capturar, una vez que hemos hecho el primer paso, luego pasamos a presionar el botón de Capture Noise Print. En español creo que se llamará capturar impresión de ruido. Ese botón está aquí en la parte izquierda superior de la herramienta del plugin. Es este de aquí, ¿verdad? Y el tercer paso es presionar el botón de Select Entire File o seleccionar toda la fila. Es aquí donde estoy moviendo mi mouse. Creo que en español dice seleccionar toda la fila o seleccionar todo el archivo, una de esos. Bueno, está en la misma ubicación, ¿verdad? Es este de acá. Estos son los primeros 3. Una vez que hemos hecho esas 3 cosas, vamos a tener acceso a los otros parámetros que vemos aquí. Tenemos estos 2, Noise Reduction, y tenemos una escala en porcentaje, y tenemos Reduce By también, que está medido en decibeles. Y tenemos acceso a otras cosas que están ocultas, están dentro de esta pestaña que dice Advanced o Avanzados, lo pueden expandir y ahí hay otros controles que esto vamos a venir más adelante. Pero algo que voy a hacer, a ver si funciona, estoy viendo que algunos parámetros no están en sus valores predeterminados, o llamémosle de fábrica. Entonces voy a comenzar desde ahí, voy a elegir aquí Default. Tal vez ustedes no es necesario que hagan esto porque si es primera vez que abren el filtro, pues probablemente van a cargar con los valores predeterminados. Yo como estuve haciendo algunas pruebas antes, pues algunos valores se han cambiado ahí. Entonces voy a elegir aquí Default y ahí regresan los parámetros como estaba. Esto es para que ustedes para que estemos en la misma página y ustedes no estén viendo algo distinto en mi pantalla a la que ustedes ven en la de ustedes, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el primer paso. Pueden dejar esto abierto, no importa. Solo busquen algún lugar donde no les estorbe mucho. Y vamos a buscar en el filtro, voy a mover esto para que lo puedan ver. Vamos a buscar, en el audio, una porción que solamente contenga ruido. Solamente ruido. Puede ser aquí al inicio, puede ser aquí en medio, puede ser aquí al final. Aunque el ruido está presente aquí con la voz también, no podemos tomarlo de ahí porque el filtro va a interpretar que la voz también es ruido. Y básicamente lo que hace es que cuando seleccionamos una porción de ruido, ese es el primer paso, pueden elegir donde ustedes quieran, ¿verdad? Siempre y cuando el ruido, esto funciona siempre y cuando el ruido sea relativamente el mismo a lo largo de la duración o de una porción de tiempo.
Entonces el ruido no es muy cambiante, tal vez varíe un poquito la intensidad en algunas partes, pero el ruido es relativamente consistente. Entonces voy a utilizar aquí el principio y lo reproduzco, lo escucho para asegurarme que solamente hay ruido. Ok, y vamos a hacer otra cosita, perdón, que vamos a interrumpir un poquito los pasos porque me estoy fijando otra cosa. El audio tiene un volumen un poquito bajo y eso no sería tanto problema. Cuánto volumen tenga el audio, sea menos o sea mayor volumen, no necesariamente va a modificar la eficacia del filtro. No significa que el filtro va a funcionar mejor o peor dependiendo de la intensidad del volumen de todo el archivo. Pero para nosotros, para que podamos escuchar un poco mejor lo que estamos haciendo sin tener que subir mucho nuestros parlantes o audífonos, sí sería conveniente, voy a cerrar esto, ya vamos a regresar al filtro, sería conveniente hacer un chequeo del volumen y calibrarlo en caso que sea necesario. Entonces vamos a buscar aquí Effects, Special o Especial y buscamos nuestro plugin de radar, si lo recuerdan. Aquí está el plugin de radar, solo para hacer un diagnóstico y hacer algún cambio de volumen si fuera necesario. Voy a poner aquí la voz, me aseguro que el plugin esté en valor 0, ¿verdad? No hay nada capturado ahí. Y reproducimos el audio para tomar una medida. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. No, lo detengo ahí y me dice que promedia alrededor de negativo 27.6. Ya decía yo que estaba muy suave. Y yo lo quiero a menos 20. Vamos a usar siempre nuestro valor de menos 20, negativo 20, que es nuestro volumen de referencia, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer un cálculo sencillo. Tengo que subir 6.4 decibeles, ¿verdad? Recuerden cómo pueden calcular eso. 27.6, si quieren usar calculadora, menos el valor meta, que sería 20. 7.6 decibeles. ¿Lo hice bien? Aparentemente sí. Bueno, vamos a probar eso. 7.6 de incremento. Y perdón que no les había mencionado, esto, el ajuste de volumen lo estamos haciendo en este dial flotante que ven aquí. Si no les aparece esto, este control de volumen, lo pueden activar en el menú View o Vista y se llama en inglés Show HUD, supongo que se pronuncia o HUD o mostrar HUD. No sé si en español aparece también como HUD, pero esto normalmente ya viene así activo desde el momento de instalación del programa, digámosle de fábrica. Pero aquí está, si acaso no lo pueden ver, lo pueden activar ahí. Ok, entonces vamos a ingresar el ajuste de volumen, 7.6 según el cálculo. Y ahora tenemos más volumen y eso nos va a permitir escuchar con más facilidad el ruido para pues guiarnos un poquito mejor en qué es lo que estamos haciendo con el filtro. Ahora solo quiero confirmar que ya estoy cercano a negativo 20. Vamos a resetear o restablecer nuestro plugin de medición. Y comprobamos siempre con el mismo pasaje con el que habíamos probado al principio. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, y eso nos va a permitir escuchar mejor, ¿verdad? No necesariamente va a ser, como les decía, que el filtro funcione mejor, pero nos va a permitir escuchar mejor. No queremos que el audio esté ni muy suave porque nos va a dificultar escucharlo, ni tampoco que esté muy fuerte. Por ejemplo, negativo 16, negativo 15, negativo 14, porque pues vamos a estar forzando nuestros oídos y exponiéndolos a mucho volumen. Mantengámonos siempre dentro de nuestro rango de referencia que hemos venido utilizando desde el primer parcial. Ok, ya estamos listos con eso. El plugin ya lo podemos cerrar. Ya lo utilizamos para lo que lo ocupábamos. Ahora sí, volvamos al filtro. Aquí está. Recuerden que está en Effects, Noise Reduction o reducción de ruido. Otra vez reducción de ruido o Noise Reduction, procesar entre paréntesis. Y hacemos el primer paso. Voy a tomar la muestra de aquí. Y eso es lo que hace el primer paso. El filtro identifica una muestra de ruido. Le estamos indicando de dónde va a tomar esa muestra. Confirmamos que solamente hay ruido ahí. En el tutorial que está al final de esta serie, que se llama Errores comunes al utilizar el filtro, ahí hago mención de algunas de las cosas, algunos de los cuidados que deben de tener cuando seleccionan la muestra. Y solo para anticiparles un poquito,
eviten seleccionar ruido y por error incluir una parte de la voz, porque si hacen algo así, el filtro va a interpretar como que la voz también es ruido y cuando lo apliquemos va a borrar parte o la totalidad de la voz. Y otro caso es que tal vez por error, en vez de seleccionar esto así, hacen doble clic izquierdo y seleccionan todo el archivo. De esa forma el filtro va a creer que todo es ruido. Entonces la voz va a desaparecer. Entonces esos son los dos casos más comunes, ¿verdad? Primer paso entonces, seleccionamos solamente ruido. Ahora que ya estamos listos con ese paso, vamos al segundo que dice Press the Capture Noise Print o presionar, creo que en español dirá capturar impresión de ruido, es este botón de la esquina superior izquierda. Damos clic en ello y nos aparece una gráfica. Lo que ha hecho la herramienta o el plugin hasta este punto es que ha escaneado esta área y ha tomado una muestra de qué frecuencias componen ese ruido. Es como decir el ADN de ese ruido. Y lo que va a tratar de hacer realmente no actúa como un borrador, sino que es un atenuador de volumen. Nosotros al final lo interpretamos como un borrador, pero lo que hace en realidad es bajar volumen. Entonces, ahora que el filtro ya conoce las frecuencias de las cuales está conformado este ruido, lo que trata de hacer es bajar el volumen a esas frecuencias, conservando el volumen de las frecuencias que componen la voz. Ok, entonces ya tenemos el paso 1 y paso 2 ya completos. El paso 3 es presionar este botón que dice Select Entire File o seleccionar toda la fila o seleccionar todo el archivo. Este botoncito de aquí. Si no lo hacemos, cuando estemos configurando nuestro filtro y estemos dándole play para escuchar o cuando vayamos a darle apply para imprimir el proceso, el filtro, lo que va a hacer es que va a procesar solo lo que está dentro de la zona blanca. Y lo que queremos es limpiar todo el archivo. Entonces, eso es lo que hace este tercer paso, este botoncito, Select Entire File, damos clic en él y al fondo vemos que selecciona todo el archivo completo de inicio a fin. Ahora ya estamos listos para configurar entonces nuestro filtro para sacarle el máximo provecho y hacer la máxima limpieza que podamos. Ok, no hay una única manera de hacer esto, no hay una receta específica, pero yo les recomendaría que comiencen con los primeros dos parámetros y después se pasen a los avanzados. Entonces vamos a ver el primero, que se llama Noise Reduction. El valor por defecto es 50%. Y esto lo podemos interpretar como la sensibilidad del filtro y también va a afectar un poco en la fuerza o intensidad, con qué intensidad va a actuar sobre la señal. Si nosotros lo ponemos en un valor bajito, va a dejar pasar el ruido como que no lo puede ver o no lo puede escuchar, ¿verdad? Si lo ponemos en una intensidad alta, vamos a ampliar su sensibilidad. De forma que una manera como esto podría servirles es cuando el ruido es algo suave, que tal vez no es muy intenso, en valores bajos de este parámetro, el filtro puede hacer que tenga dificultad para escuchar el ruido y percatarse que está ahí. Entonces necesitamos ampliar su sensibilidad a veces cuando el ruido es muy suave. Y al mismo tiempo esto también, como ven ahí que aparece en ese rótulo, que también afecta la fuerza, digamos, del filtro. Normalmente entre más alto es esto, vamos a obtener mayor filtración. Pero nosotros tal vez vamos a tener el impulso de inmediatamente poner esto al 100%, ¿verdad? En algunos casos va a funcionar bien, pero no necesariamente esto siempre va a ser bueno. Hay casos donde si el ruido es muy severo, va a degradar también la señal que queremos conservar, en este caso la voz que está presente ahí. Entonces, no siempre 100% va a ser la mejor opción. En este caso vamos a hacerlo así, pero en otros casos, como por ejemplo el caso número 3 de ruido severo, vamos a encontrar que si lo uso al 100% daña la voz también. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un compromiso de dejarlo un poquito más abajo. Pero ahorita voy a probar así como venía, 50%, que son sus valores por defecto, solo para ver qué está haciendo el filtro, aún sin que yo haya hecho ningún cambio. Entonces he restablecido el valor como estaba, ¿verdad? Vamos a darle play. Lo pueden hacer
Desde el mismo filtro, aquí en la esquina inferior izquierda, hay un botoncito para escuchar, o pueden dar play en el transporte o en su teclado con la barra espaciadora. Vamos a escuchar a ver qué está haciendo el filtro. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, claramente yo todavía escucho voces al fondo, pero vamos a ver si está haciendo ya alguna diferencia. Y aquí nos podemos ayudar con este botón de color verde, que es para apagar y encender el filtro. Y esto es bien útil cuando queremos comparar el antes y el después, para que tengamos un punto de referencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que el filtro realmente está haciendo y si estamos obteniendo algún cambio significativo con él? Entonces voy a apagarlo. Oh, estuvo... Lo enciendo. Oh. Hay una reducción, ¿verdad? Ayuda un poco, pero todavía podemos mejorarlo más. Entonces vamos a incrementar la sensibilidad y fuerza del filtro usando el primer control. Vamos a aumentarlo y ustedes pueden probar ir gradualmente, saltando de 10 en 10 quizá. Lo escuchan, van probando. Voy a probar aquí tal vez a 80%. Oh. Ya hay una mucha más reducción, ¿verdad? Pero creo que podemos obtener más. Vamos a darle todo el 100% a ver qué ocurre. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, ha mejorado bastante, pero hay una cosa que noto. Está actuando con más fuerza en estas partes donde no hay voz, y cuando aparece la voz, el ruido de fondo logra colarse otra vez con un poquito más de intensidad. Entonces, este va a ser uno de los primeros parámetros, ¿verdad? Otra cosa que estoy pendiente es que cuando yo pongo esto en valores altos, estoy escuchando a ver si la voz noto que empieza a dañarse. Y esto puede haber diferentes tipos de defectos. Es bien difícil describirlo en palabras, pero algunos de los términos populares o comunes que se suelen usar, algunos dicen la voz suena como robótica, dicen algunos. Otros dicen la voz suena como vidriosa. Otros dicen la voz suena como metálica. Y usualmente todo eso usualmente se refiere a que se pierden algunas frecuencias, empieza a escucharse como una especie de burbujeo y suena desagradable también. Entonces, eso es otra cosa que estoy siempre pendiente cuando utilizo estos parámetros en sus niveles más altos. Estoy tratando de escuchar a ver si noto alguna degradación significativa en la voz. Si comienzo a escuchar alguna degradación, entonces sé que tengo que retroceder esto. Pero si no escucho un cambio y que la voz no sea muy afectada, o lo que tengan ahí, no solo voces, ¿verdad? A veces suelo dejarlo entonces así. Porque digo, ok, bueno, parece que este control, a pesar de que esté en su máximo o cercano a eso, no está dañando la voz y más bien está ayudando a controlar más ese ruido de fondo. Entonces veamos dónde estamos ahora, ya que hemos puesto el filtro a este primer control, ¿verdad? Es el único que hemos tocado hasta el momento, lo tengo al 100%. Vamos a ver el antes, apago el filtro. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Y el después. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Mucho mejor. Todavía hay algo residual aquí y se puede ver, si no lo alcanzan a escuchar, se puede ver aquí un poquito de actividad en el monitor de niveles. Oh. Y cuando la voz entra, nuevamente escucho como que vuelve a asomarse un poquito ese ruido de fondo. Quiere continuar escapándose, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo otros ajustes. Vamos a utilizar, entonces, probemos con el segundo control, este que dice Reduce By. No estoy seguro en español cómo aparece rotulado, pero es el segundo control deslizador, tipo deslizador que aparece ahí. El valor por defecto es 16 decibeles. Y básicamente lo que esto hace es, vamos a ver qué nos dice ahí, ajusta la cantidad de atenuación en decibeles. Es algo confuso, ¿verdad? Esto es una cuestión un poquito que tal vez tienen que mejorar un poco los chicos de Adobe, pero son algo confusos algunos de estos controles, pero básicamente el de arriba es sensibilidad y también fuerza del filtro, y el de abajo es cuántos decibeles de atenuación
va a aplicar al ruido. Muy similar, ¿verdad? Si ponemos hacia abajo, pues va a ser poca atenuación y hacia arriba va a aplicar más atenuación. Entonces probemos subirlo un poco. Estaba en 16, voy a probar 25. Vamos a ver, esto es de prueba y error, ¿verdad? No hay un número mágico, es de prueba y error. Tienen que usar sus oídos para juzgar. Ok, probemos a ver qué obtenemos ahí. Oh, Oh, vean, me coincidió con lo que dice Barbie ahí, pero bueno, como ven, he aumentado esto y he obtenido una mejoría en las pausas. Ya no se está escapando el ruido residual que quedaba ahí. Vamos a ver qué ocurre cuando entra la voz. oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Todavía se escucha ruido. Y aquí es donde pueden sentirse tentados a llevar esto al máximo de un solo golpe, ¿verdad? Pueden probar, pero siempre estén pendientes a ver si la voz cambia en alguna cantidad, porque entonces puede ser que más bien está perjudicando. A veces conviene ir de forma gradual y detenerse donde sintamos que hay una mejora. Y tal vez si llegamos a un punto donde escuchamos algún defecto en la voz, entonces comenzar a retrocederlo. Voy a probar un poquito más arriba, 30% aproximadamente, 30 decibeles quiero decir. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Todavía escucho esas voces de fondo, voy a subirle más. Vamos a probar todo. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, no escucho mucha diferencia en realidad de 25 o 30 hacia 100, entonces creo que voy a dejarlo en 30. No escuché gran diferencia de 30 a 100. Vamos a ver si los otros controles ayudan un poquito más. Vamos a ver, ya vamos a pasar aquí los avanzados. Y primero quiero mencionarles otra cosa más, otra utilidad más que viene incluida aquí. Es esta casilla, llamémosle de esa forma, que en inglés dice Output Noise Only. En español no estoy muy seguro, creo que dirá salida de ruido o algo por el estilo. Es la única casilla. Y esto lo que hace es que cuando lo marcan, les permite escuchar qué es lo que el filtro va a remover. Y así se hacen una idea cuánto tal vez de la voz, en este caso, está siendo incluida y va a ser afectada en algún grado. Entonces, lo podemos activar y lo escuchamos. Eso es lo que el filtro va a remover. Escucho apenitas un poco de la voz. Es inevitable en algunos casos, pero no es algo muy crítico que sea el fin del mundo y que digamos la voz va a quedar completamente dañada. No, va a quedar bien. Entonces, esto es una guía, ¿verdad? Siempre acuérdense cuando quieran hacer otros ajustes o cuando vayan a imprimir el plugin, tienen que desactivarlo. Acuérdense, antes de imprimir el plugin o la corrección, tienen que desactivar esta casilla. De lo contrario, lo que va a hacer es al revés. Va a remover lo que no era ruido y va a dejar solamente lo que es el ruido. Entonces acuérdense de desmarcar esta opción. Ahora sí podemos pasar aquí a la pestaña de las opciones avanzadas. Demos clic en ello para expandir. Y ahí tenemos algunos otros controles. Ahora les anticipo. Esto es bastante engorroso, bastante técnico. Aún con la descripción que aparece ahí cuando colocamos el mouse en los valores de color azul, nos da una descripción y aún así es bien confuso. Entonces vamos a tratar de mantenerlo relativamente simple. Yo les recomendaría que comiencen con estos dos de la izquierda primero. Solo en casos bien raros me he visto en necesidad de tocar estos otros dos de aquí de la derecha. Pero empecemos con estos dos y el de abajo, el que dice Precision Factor, creo que en español aparecerá como factor de precisión. Aparece en valor 7. Y esto lo que hace es que si lo incrementamos, su máximo es 32, mejora supuestamente la calidad de procesamiento del filtro. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué no viene ya de una vez al máximo? Para que obtengamos la máxima calidad del filtro en sí. Puede hacer que en algunos casos no haya diferencia, ¿verdad? Pero lo mejor es probar. Este es en valor 7. Voy a probar aquí la voz porque yo sé que ya las partes donde no hay voz están bastante limpias, pero cuando entra la voz escucho todavía un poquito de ruido. Voy a probar en 7 así como venía. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses.
La detengo y ahora voy a subirlo a 32, que es el máximo. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Sí, hay una diferencia, hay una mejoría. Escucho menos las voces cuando está, la voz en este caso de Barbie, llamémosle. Entonces voy a dejarlo a 32. Este dio resultado, ¿verdad? De ahí pueden seguir experimentando con el Spectral Decay Rate. No estoy seguro en español cómo aparece esto. Ración o proporción de decadencia espectral, supongo, o algo así. Su valor por defecto es 65%. En algunos casos va a funcionar bien así, pero a veces puede hacer que ayude bajarlo un poco. No de golpe, pero vayan probando. 65, pueden probar 50, 40, 30%. Voy a probar un 40. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, voy a probar un poco más abajo, a ver. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Muy bien, bastante bien. No estoy seguro si realmente hay una diferencia. Vamos a ver 65 otra vez. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Otra vez 35. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, no sé ustedes, pero yo sí escucho una leve diferencia para bien, ¿verdad? Sí me está dando un beneficio haber modificado este valor de acá. Bueno, los otros dos valores, Smoothing y Transition Wide, no estoy seguro cómo aparecen en español, pero son estos dos de la derecha. Hay que ser bien cuidadosos con ellos. Yo a veces, depende del caso, la manera como suelo utilizar filtros de ruido, porque este no es el único que uso, pero cuando tengo que usar este, es la forma como lo hago, experimentando, usando mis oídos. No hay una receta única. Y me he encontrado en muchos casos, digamos como este, que a veces esto no genera mucho beneficio. Son casos bien especiales, creo yo. Pero vamos a ver qué sucede si subo el smoothing. Voy a exagerarlo para ver qué hace. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. En algunos casos tal vez no van a notar gran diferencia, entonces lo voy a dejar como venía. No me acuerdo si era 100. El transition width. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. Ok, y yo creo que aquí no notan ninguna diferencia, probablemente por el tipo de caso, el tipo de ruido es leve, pero sí cuando lleguemos al ruido severo van a ver que esto, si lo modificamos, sí puede tener un impacto a veces negativo incluso. Entonces voy a dejar esto como venía, creo que Smoothing era 1 y Transition Wide creo que era 0. Bueno, ahora que ya si estamos satisfechos con el resultado y queremos conservarlo, tenemos que imprimir el plugin, ¿verdad? Tenemos que imprimir la corrección. Entonces vamos a darle Apply. Dejamos que procese y vean el grado de limpieza. Eso es lo que les digo. Es un filtro bastante poderoso, la verdad. Hay otros en el mercado. La ventaja es que ya viene incluido con Audition. Otros programas que son mucho más caros que Audition no traen ningún filtro de ruido. Y a veces hay que adquirir uno de terceros fabricantes. Hay varias opciones, pero uno de los mejores que hay por ahí, que es súper poderoso, cuesta más de $1,000. Súper útil si uno trabaja tiempo completo en audio y constantemente está recibiendo audios contaminados, pero sí cuesta algo de dinero, ¿verdad? Pero les voy a decir que sí tiene un alcance, es muy similar a este en ciertas cosas, pero ese otro sí logra un poquito más de magia en algunos casos más extremos. Pero este que viene con Audition es muy bueno. Y para hacer algo que ya viene incluido en un paquete mucho más económico, pues es una muy buena opción. Bueno, entonces, ahora como todo lo que hemos hecho es un proceso destructivo, van a notar que el archivo tiene un asterisco, indicando que no lo hemos guardado. Queremos conservar el cambio, tenemos que salvar el archivo. Entonces vámonos a File, Save o Archivo Guardar. Aceptamos ahí. De manera que esto ya ha modificado nuestro archivo original que estaba, donde esté guardado, ¿verdad? Carpeta, cualquier lugar. Este archivo que dice ruido leve, el caso número 1, ya tiene ese cambio impreso en él. Donde abramos ese archivo, donde lo llevemos, a quien se lo compartamos, ese archivo ya va con la corrección. ¿Sí?
Y para que se hagan una idea, aquí tengo precisamente la escena de donde está el diálogo. Permítanme ajusto aquí para que quepa dentro mi programa de captura de pantalla. Ok, creo que ahí se ve lo suficientemente bien. Perdón por la duración del video. Es imposible este tipo de videos hacerlos más cortos porque hay que explicar sobre los controles y todo eso. Pero bueno, y aquí vemos el resultado. Obviamente aquí ya está la mezcla hecha. Hay otros personajes. En algunos momentos hay música. Pero vamos a escuchar un poquito. Sí, ahora vuelvo. Oh, estuvo planeando las vacaciones por meses. ¡Wow! Son muchas actividades. ¿En serio las enumeró él solo? Ken no sabe que lo sé, pero aquí es donde íbamos a darnos nuestro primer beso. ¿Nos han besado? Ok, no puedo poner todo el video ahora por cuestión de tiempo, pero... Y ese es el diálogo que está acá. Originalmente estaba sucio y lo hemos limpiado. De manera que pues ya en la producción que vieron ahí se escucha mejor. No tenemos ese riesgo de que en lugares donde se va a presentar el material con sistemas de audio de alta potencia, tal vez como por ejemplo un cine o algo por el estilo, vamos a estar escuchando ese ruido molesto de fondo, ¿verdad? Ahora, hay otras cositas ya aparte del ruido, del filtro de ruido. Hay otras cositas que se ven por ahí, que las pueden incluso a simple vista verlas. Algunas de ellas de repente son lodío, creo que algunos le llaman así. Es ese sonido húmedo cuando abrimos a veces la boca. Aquí pueden notar este caso. Es súper leve. Este tal vez no es lodío, pero es me imagino yo que un intento de tomar aire, ¿verdad? Y algunas de estas cositas, aunque son bastante leves, si están por sí solas en una producción, tal vez no hay música de fondo, puede hacer que se noten. Si ponemos un compresor, puede hacer que el compresor traiga estos pequeños ruidos para arriba en cuanto a volumen. Entonces, podemos hacer algo acá. Una de las cosas que podríamos hacer o que pensaríamos inicialmente es seleccionarlo y darle delete o suprimir en el teclado. Voy a agrandarlo aquí y ampliarlo para que lo puedan ver mejor. Si yo hago eso, y fíjense bien en la posición, fíjense la posición del audio, ¿verdad? Si yo selecciono este ruidito de acá, ese de ahí, y le doy suprimir o delete en el teclado, lo he eliminado, ¿verdad? Pero ven que el audio se movió. Y este audio es para video. Supongan que este audio ya tiene una medida específica. Y al hacer esto, borrar de esa manera, lo que hacemos es que hemos eliminado parte del tiempo y el audio se mueve de posición. De repente, cuando volvemos a poner esto con el video, el audio ya no calza con el video, por ejemplo, que vieron ahí. Entonces, voy a dar control Z. Este no sería el método a utilizar en este tipo de casos porque estamos comprometiendo duración de tiempo. Y este es un caso en el que sí podríamos utilizar la opción que les mencionaba allá al inicio del tutorial. Seleccionar el ruido. Estos son ruidos aislados, ¿verdad? No están mezclados con las voces. Y nos vamos al menú Effects o Efectos y seleccionamos la opción de Silence o Silencio. Y va a reemplazar lo que esté dentro del área blanca, la va a reemplazar con silencio. Ahí está. Y la ventaja de esto es que no agrega ni elimina tiempo de duración. El archivo queda intacto durando lo que originalmente duraba, ¿verdad? Si es parte de un video, pues no se nos va a desfasar en el mejor de los casos. De ahí pueden tomarse otro tiempito. No lo voy a hacer todo en el tutorial porque va a ser un poco largo, pero si encuentran otros que tal vez les parezcan que sea necesario eliminarlos, pueden ir haciendo eso también. Vamos a ver acá. Luego aquí. Ok, hay un tema también con las respiraciones. Algunas respiraciones, depende del caso. Yo en lo personal, a lo que me discipliné cuando son locuciones o cuando son cosas como narradores para documentales o cuestiones así, locuciones institucionales, comerciales, etc. Las respiraciones pueden sonar un poquito feas, un poquito molestas. Entonces sí me tomo el tiempo de eliminar las respiraciones, procurando no eliminar consonantes ni vocales.
al menos que la respiración esté mezclada o combinada con una vocal o consonante y no se pueda tocar. Pero en ese tipo de casos suelo eliminar las respiraciones, como cada vez que el locutor o la persona que está frente al micrófono toma aire. Pero cuando son casos como vocalistas para producciones musicales o actores de doblaje, más bien las respiraciones en muchos de esos casos es parte del performance del vocalista, cantante o el actor de doblaje. Y eso le da cierta naturalidad. Si ustedes prestan atención a mucha música, van a escuchar que las respiraciones están ahí. Y se imaginan un doblaje de actores en el que no hayan respiraciones, va a sonar un poquito contrario a natural, ¿verdad? Y queremos que sea natural. Entonces, en algunos casos hay que conservarlas. Aquí nada más estoy eliminando esos pequeños chasquidos, que es cuando probablemente cuando ella abre la boca. Un poquito el odio ahí al final. Limpiamos esa parte. Pero Aquí hay otros que tal vez podríamos limpiar. Ok. Y este último de acá que se me escapó. Creo que esa la podemos quitar. entonces, Habría que verlo en contexto, ¿verdad? Con el video si realmente es necesario, si tal vez no se va a escuchar o si se va a escuchar, pero bueno. Pero en resumen, pues ese es el procedimiento del filtro de ruido. Ahora, como he eliminado esos pequeños chasquidos que estaban aislados, tengo que guardar estos cambios otra vez. Ven que tiene un asterisco porque fueron cambios adicionales que hice posteriores al filtro de ruido. Entonces vamos a guardar eso. File, Save. Confirmamos. Y aquí revisamos que el asterisco que estaba a la par del nombre del archivo desaparece, indicando que ya el cambio ya se ha guardado. Y ahí tenemos nuestro archivo corregido. Ok, entonces esa es la introducción al filtro de ruido. Y ahí les tiramos el bonus del silence, ¿verdad? Les invito a que vean entonces los otros dos casos para que luego puedan pasar, una vez que completen estos tres primeros, puedan hacer entonces ustedes también el 4, 5 y 6, siguiendo más o menos el procedimiento que hemos visto en los tutoriales.